Bueno, pues voy a inaugurar esta nueva lista de vídeos de mi canal que se llama Reflexiones. Quiero empezar con una reflexión. Una reflexión que me han dicho varias personas y que está muy bien, pero que hay que tener cuidado. Hay personas que piensan que aprender una lengua es simplemente aprender de memoria, memorizar muchas palabras o muchas frases e intentar colocarlas, sacarlas y así poder comunicarse. Bien, esto puede ser útil, especialmente en un viaje muy cortito o cuando vas a ver a un grupo de personas que hablan esa lengua y quieres tener un detalle y decir alguna frase, alguna palabra. Pero en realidad con esto no se progresa mucho ni se aprende mucho. A menos que aprendas millones de frases, claro. ¿Qué son las frases? Las frases son combinaciones de palabras. ¿Cuántas palabras hay? Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, lo voy a mirar. Según la Academia de la Lengua, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, hay 93.111 palabras en español. Por supuesto, estas son las palabras que aparecen en el diccionario. Tenemos que pensar que, por ejemplo, un verbo va a aparecer el infinitivo en el diccionario, pero no todas sus conjugaciones. Es decir, que hay muchísimas más palabras en la lengua española. Cerca de 100.000 palabras se pueden aprender de memoria. Por supuesto que los hablantes nativos no conocen esas casi 100.000 palabras. Se dice que una persona sin muchos estudios y que no tiene la costumbre de leer puede manejarse en su vida con unas 2.000 palabras. Pero un hablante medio puede estar cerca de las 8.000 palabras. Bueno, 8.000 palabras de memoria. O simplemente 2.000 palabras de memoria. Es posible. Pero ahí no está el problema. El problema está en combinarlas. ¿Cuántas combinaciones hay? Podríamos decir que infinitas combinaciones, porque una frase la podemos extender hasta el infinito y más allá. Pero bueno, podríamos hacer cálculos de cuántas frases se pueden construir en español, pero nos darían millones y millones y millones de frases. Se me ocurre una analogía, y es el ajedrez. Una persona no sabe jugar al ajedrez, pero quiere jugar, tiene muchas ganas de ir a un campeonato de ajedrez. Bueno, pues en lugar de aprender las reglas del ajedrez, decide que alguien le enseñe algunas combinaciones ya hechas de ajedrez. Por ejemplo, si mi adversario sale con esta, yo tengo que mover esta y después esta, y si él responde con esta, yo esta, y aprende unas 30 o 40 posibilidades. Y va al campeonato, por supuesto no se puede presentar a un nivel muy alto, a un nivel básico, y bueno, puede jugar alguna partida y por supuesto que las va a perder todas si su adversario conoce las reglas. Es decir, no va a poder jugar. Se puede divertir durante un tiempo, pero no va a poder jugar y tampoco va a poder disfrutar. Porque al ajedrez no se aprende aprendiendo de memoria solo estructuras ya hechas, ya planteadas. Primero hay que aprender a mover las piezas. Uno tiene que saber cómo mueve cada pieza. Segundo, uno tiene que aprender las reglas del juego. Ya sabe mover las piezas, ahora tiene que saber qué reglas existen, quién empieza a sacar, cuántas casillas puede mover un peón al principio, cómo se come y algunas otras reglas que existen en el ajedrez. Luego, lo ideal es practicar a un nivel básico, pero practicar, entrenarse con alguien, o en internet, o contra un ordenador. Y cuando uno ya tiene un poquito de práctica, ya puede empezar a aprender estrategias, sobre todo estudiando jugadas que han realizado grandes maestros, memorizando, ¿por qué no?, posibilidades, pero ya conoce las reglas. Aprender a jugar ajedrez
bien requiere mucho tiempo, mucha motivación, mucho estudio y una gran pasión. Y por supuesto todo eso forma parte del disfrute. La persona se lo está pasando bien, porque le gusta. Para aprender español o cualquier lengua es igual. Te tiene que gustar mucho y necesitas dedicar tiempo. Pero aprender de memoria frases simplemente para poder comunicarse durante un minuto y después parar la comunicación, te puede divertir un minuto, pero no más. Lo ideal es empezar aprendiendo las reglas. Una serie de palabras importantes, que serían, digamos, las fichas del ajedrez, y después cómo se mueven esas fichas, ¿vale? ¿Qué significan esas palabras? Y después las reglas, cómo se juega al ajedrez, cómo se aplican esos movimientos de las fichas en el tablero, cómo funciona la gramática española, el sujeto, el verbo, los complementos, la conjugación, los tiempos verbales y las pequeñas palabras que sirven para unir los elementos de las frases, los artículos, las preposiciones, etc. Esto lleva tiempo. Y las personas que quieren aprender una lista de palabras o una lista de frases ya hechas, en realidad no quieren aprender. Entonces, creo que nuestro principal problema es que no queremos aprender porque nos da miedo el tiempo, porque queremos que las cosas pasen rápido, pasen ya o pasen cuanto antes. Y necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender una lengua? Pues toda la vida, y no la aprenderás jamás. Ni siquiera los hablantes nativos dominamos nuestra propia lengua. Nadie domina su propia lengua. Es materialmente imposible, porque la lengua está cambiando todo el tiempo, está evolucionando todo el tiempo. Hay nuevas palabras que aparecen, hay viejas palabras que se van, y no podemos actualizarnos cada día. Hay muchísimos registros. La gente joven empieza a hablar de una forma, la gente que somos más mayores, pues tenemos una forma de hablar quizá un poco antigua, pero que se corresponde con nuestra edad, depende de cada región, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es maravilloso. La lengua es un todo probablemente infinito, del cual disfrutamos una parte. Entonces, una persona que quiera aprender una lengua tiene que saber que jamás va a aprenderla al 100%, porque los hablantes nativos tampoco la conocen al 100%. Tenemos simplemente que imaginar que la lengua es un lago lleno de elementos maravillosos y nosotros nos vamos a zambullir en el lago y vamos a nadar por una pequeña parte del lago. No hace falta conocer el lago perfectamente. Vamos a disfrutar de una pequeña parte que es la parte que nos interesa en ese momento. Pero hay que aprender a nadar, hay que esperar a que haga buen tiempo, el agua tiene que estar limpia, tenemos que quizás hablar con amigos para ir al lago y pasar el día allí. No lo sé, todo requiere tiempo, todo requiere un ritual y el objetivo es pasárselo bien, estar a gusto, estar contento. Y aprender una lengua tiene que ser lo mismo. Entonces, no tengáis miedo al tiempo, no tengáis miedo a aprender. No pasa nada si estáis un año estudiando el presente del indicativo. No hay problema. Tomad el tiempo que necesitéis. Y pensad que aprender a conjugar los verbos os va a ayudar a crear vosotros mismos vuestras propias combinaciones de frases. Aprender a conjugar los verbos, aprender un vocabulario que os interesa en un aspecto en concreto, aprender las pequeñas palabras de unión y vosotros crearéis vuestras propias frases. Ese es el objetivo, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que seáis muy felices, subjuntivo, y nos vemos en una próxima reflexión. Hasta luego.